A continuación, definiremos la colinealidad de vectores. Así podemos definir que dos vectores son colineales si sus direcciones son iguales. ¿Pero qué queremos decir que las direcciones sean iguales? Dos vectores tienen la misma dirección si los segmentos dirigidos que los representan se encuentran en una misma recta o en rectas paralelas. Así es como se explica que dos vectores son colineales o dos vectores son paralelos si sus direcciones son iguales. La condición matemática para que podamos establecer que dos vectores son colineales es la siguiente. Sean A y B dos vectores colineales y K un número real. Entonces se debe verificar que el vector A es igual a K veces el vector B, como también podemos decir que B es igual a Q veces el vector A. En este caso hemos elegido que A sea definido mediante el producto del escalar K por el vector B. Si recordamos que K es un número real, K puede ser positivo, negativo o nulo. Si K fuera 0, la operación quedaría así. El vector A es igual a 0 por el vector B y el vector 0 por el vector B nos va a dar el vector nulo 0. De este modo podemos decir que el vector nulo es colineal o paralelo al vector A y en general todo vector nulo es colineal o paralelo a cualquier otro vector. Resolvamos este ejemplo. Si el vector B tiene como componentes 3 y 4 en el eje X y Y respectivamente, se pide determinar el vector A que queda definido por el escalar 2 multiplicado por el vector B. Lo que haremos es sustituir el vector B en esta operación por sus respectivas componentes y así tendremos que el vector A es 2 veces el vector definido por las componentes 3 en X y 4 en Y. Efectuando las operaciones indicadas, tendríamos que el vector A es igual a 6 en el eje X y 8 en el eje Y como componentes. Si graficamos el vector B, tenemos que decir que su abscisa es 3 y su ordenada es 4. Y por el resultado obtenido para el vector A, debemos decir que su componente en X es 6 y su componente en Y es 8. El gráfico revela que los vectores A y B se encuentran ubicados sobre una misma recta, lo que los convierte en vectores colineales. Proponemos resolver este segundo ejemplo, en donde se sabe que el vector P tiene como componentes menos 4 en el eje X y 3 en el eje Y, y un segundo vector Q tiene como componentes 12 en el eje X y menos 9 en el eje Y. Se pide determinar si los vectores Q y P son colineales. Para ello, establecemos que se debe cumplir la condición matemática de la colinealidad. Esto es, el vector Q debe ser igual al escalar R multiplicado por el vector P. Sustituyendo cada vector Q y P por sus respectivas componentes, tendremos esta igualdad. En el primer miembro, el par ordenado 12 menos 9 es igual a R por el par ordenado menos 4, 3. Efectuando las operaciones en el segundo miembro, obtenemos que el par ordenado 12 menos 9 del primer miembro debe ser igual al par ordenado menos 4R, 3R del segundo miembro. A continuación, por comparación, estos pares ordenados serán iguales si sus correspondientes componentes también lo son. Así, en el eje X, la componente menos 4R del segundo miembro en el eje X debe ser igual a la componente del primer miembro, en este caso 12, que también está ubicado en el eje X, de donde
Al despejar encontramos que R es igual a menos 3. Si hubiéramos realizado la misma comparación en el eje Y, obtendríamos que la componente 3R del segundo miembro en el eje Y debe ser igual a la componente en el eje Y del primer miembro, esto es menos 9. Y así 3R es igual a menos 9, de donde despejando R es igual a menos 3. En ambos casos hemos obtenido el mismo resultado, lo que confirmaría que los vectores Q y P son colineales porque están relacionados por un escalar igual a menos 3. Analicemos la ortogonalidad de vectores, para lo cual proponemos la siguiente definición. Dos vectores se definen como ortogonales si sus direcciones forman un ángulo recto. La ortogonalidad del vector A y el vector B se denota mediante el símbolo perpendicular. Así, el vector A es ortogonal con el vector B denotado por el símbolo de perpendicularidad entre los dos. La condición matemática o criterio de ortogonalidad es la siguiente. Si A y B son dos vectores ortogonales, entonces se debe verificar que el módulo de la suma de los vectores A más B debe ser igual al módulo de la diferencia de los vectores A menos B. La condición gráfica de dos vectores ortogonales establece lo siguiente. Si A y B son vectores ortogonales, entonces el paralelogramo que estos logran formar debe ser un rectángulo, pues en este las diagonales son idénticas. Y ahí está el gráfico de los vectores A y B, en el que hemos trazado las diagonales en color rojo. La que sale del origen común de los vectores A y B es la suma A más B, y la que une los extremos o saetas de los vectores A y B es el vector A menos B. Establezcamos como primer teorema para la ortogonalidad de los vectores la siguiente. Los vectores A y B serán ortogonales si se cumple que el producto escalar de A por B es igual a 0. Haremos la demostración de ese teorema a partir de la condición dada. Si el vector A es ortogonal al vector B, entonces se debe cumplir, de acuerdo con la condición matemática establecida, que el módulo de la suma de los vectores A y B debe ser igual al módulo de la diferencia de los mismos. Elevando al cuadrado a ambos miembros de la igualdad, podemos establecer ahora que cada término ubicado en cada miembro puede ser sustituido por un producto escalar. Así, el primer miembro es equivalente al producto escalar de la suma de los vectores A y B por sí mismo, mientras que el segundo miembro estaría dado por el producto escalar de la diferencia A menos B por sí mismo. Efectuando las operaciones correspondientes en cada miembro, tendremos que el producto escalar A por A más el producto escalar B por B más dos veces el producto escalar A por B en el primer miembro es igual al producto escalar de A por A más el producto escalar B por B menos dos veces el producto escalar A por B del segundo miembro. Podemos reconocer que de ambos miembros se pueden eliminar las sumas de los productos escalares de A por A y B por B. De modo que lo que queda en el segundo miembro menos dos veces el producto escalar de A por B, podemos pasarlo al primer miembro quedándonos esta expresión. Es decir, 4 veces el producto escalar de A por B es igual a 0. Simplificando el 4, llegaríamos a establecer que el producto escalar de A por B debe ser 0, con lo que quedaría demostrado que dos vectores ortogonales A y B deben tener un producto escalar nulo.
El teorema número 2 nos propone que los vectores A y B son ortogonales si se cumple que el cuadrado del módulo de la suma de A y B debe ser igual a la suma de los cuadrados de los módulos de los vectores A y B. Dejaremos la demostración de ese teorema para usted.